Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Primero que nada, quiero dar una felicitación a todos los papás. Ayer ha sido el Día del Padre. Muchas felicidades. Que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga a sus hogares, que el Señor bendiga su rol como padres de familia y que el Señor siga guiando sus pasos mientras están criando a sus hijos e hijas y guiándolos en los caminos del Señor. Que el Señor guíe sus pasos para que ustedes puedan llevar a sus hijos e hijas en el camino de la fe en Jesús. Hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Primera de Pedro. Hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro, pero hoy vamos a ver algo relacionado al Día del Padre. Entonces, como decía Edu, hoy vamos a ver Romanos capítulo 8. Pero antes de leer el versículo que vamos a estudiar hoy día, acompáñenme por favor a hacer una oración y vamos a pedir la guía de nuestro Padre Celestial en este tiempo. Oremos. Papá amado, venimos ante ti en esta mañana como tus hijos e hijas para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana, que al leer tu palabra, tu Espíritu nos recuerde y nos enseñe, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que digamos en esta mañana y lo que estudiemos sea para glorificar tu nombre, para edificar tu iglesia. Háblanos, Señor, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace algunos años atrás estábamos con algunos varones de la iglesia en mi departamento y estábamos conversando acerca de nuestro rol como padres de familia. Y en esta conversación surgió algo interesante. Muchos coincidieron en que tuvieron padres terrenales ausentes. Ahora bien, muchos de estos varones aquella noche dijeron que sus papás eran buenos hombres, eran cristianos comprometidos, no golpeaban a sus esposas, las trataban bien, proveían para sus casas, pero simplemente estaban ausentes de las vidas de sus hijos e hijas. Y es que tristemente vivimos en una cultura donde a veces el varón es el proveedor ausente del hogar, que espera que la esposa sea la que cría a los hijos mientras él está metido en el trabajo. Entonces él nunca se involucra en la vida de sus hijos e hijas. Y este molde errado de nuestra cultura crea también una imagen equivocada en nuestras mentes de lo que es un papá. Entonces, al tener papás que muchas veces son proveedores ausentes, tomamos la Biblia y la leemos y leemos que Dios es nuestro Padre. Entonces, inconscientemente podemos comenzar a ver a Dios como si fuera aquel proveedor ausente como nuestros papás terrenales, ausente y distante, que sí suple, provee para todas mis necesidades, pero tal vez no se interesa mucho por mí. No siempre está ahí cuando yo necesito a papá. Hoy quiero que juntos, al ver la palabra de Dios, podamos quitar ese chip mental y que dejemos de ver a Dios como un proveedor ausente, que dejemos de ver a Dios como aquel que no se involucra en nuestras vidas, sino que veamos a Dios como un papá cercano, como un padre cercano. Y si bien esta no es una prédica dirigida a los padres de familia en esta mañana, esta no es una prédica que se trate acerca de nuestro rol como tales, como padres. Espero que al ver a Papá Dios en las páginas de la Biblia, podamos todos los padres de familia ser también animados y desafiados a imitarlo en nuestro rol como padres acá en esta tierra. Y bien, al comenzar, Edu nos decía que vamos a leer Romanos 8:15, entonces por favor veamos este versículo de la palabra, Romanos 8:15. Y en esta mañana la versión de la Biblia que estoy utilizando es, por si acaso, la Reina Valera del 60. La palabra de Dios dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba, Padre. Según este versículo, ¿cuán cerca está Papá Dios de nosotros? Quiero que veamos en esta mañana que Papá Dios está muy cerca de nosotros. Está tan cerca que somos libres del temor. Nuestro Padre Celestial está además tan cerca que clamamos, Abba, Padre. Y antes de ver cada una de estas verdades en la Escritura, permítanme darles un breve contexto de esta carta de Pablo a los romanos, porque hemos estado estudiando Primera de Pedro. Entonces tal vez ahorita en nuestra mente está Pedro y necesitamos refrescar un poquito nuestra memoria en cuanto a de qué se trata Romanos, qué es lo que Pablo está diciendo en esta carta. La iglesia de Roma era una iglesia que estaba formada por una mezcla entre personas judías y no judías, o gentiles, como se llaman en la Biblia, judíos y gentiles. Y Pablo les escribe porque quería visitarlos. Y les escribe porque él quería ir ahí y ser edificados, alentados, animados mutuamente. Les escribe además para animarlos a la obediencia de la fe en Jesús. Y es justamente esta fe en Jesús que va a ocupar la gran parte de esta epístola a los romanos. Pablo hace una exposición magistral de la fe en Jesús y la justificación por la fe. Pablo comienza explicando que a pesar de que toda la humanidad está bajo la ira de Dios por su pecado y nadie puede hacer nada en sus fuerzas para ser salvo, Dios justifica a las personas por medio de la fe en Jesús, quien murió por nuestros pecados en la cruz. La salvación entonces vino por Jesús. Y aunque el pecado domina a la humanidad desde Adán, los creyentes somos libres de este dominio del pecado. Por la fe en Jesús somos libres para servir a la justicia. Y aunque todavía luchamos con el pecado, ya no estamos bajo condenación. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y este Espíritu es el que nos guía a hacer morir las obras de la carne. Nos guía en nuestra lucha diaria con el pecado. Y nos permite ser libres del temor, libres de la esclavitud. Y nos da la adopción como hijos de Papá Dios. Entonces, ese es un breve resumen de Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, verso 15, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, según este versículo que hemos leído al principio, Romanos 8, 15, ¿cuán cerca está Papá Dios de nosotros? Él está tan cerca que somos libres del temor. La primera parte de este versículo decía, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Para entender la esclavitud y el temor al que se refiere este versículo, preguntémonos, ¿cómo es la vida de un esclavo? Especialmente de un esclavo que tiene un amo perverso y opresor. Un esclavo tiene una vida difícil, de trabajos muy duros, de constante clamor, donde no hay descanso, donde todo el tiempo está presente un temor de que su amo se enoje de la nada. El temor de no poder cumplir los tremendos requisitos que este amo perverso le impone. Escuchen lo que dijo una mujer que fue esclava en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, en el siglo XIX. Esta mujer, de nombre Sarah Goodher, fue entrevistada a sus 121 años y ella dijo, en verdad tuve una vida dura, solo trabajo y trabajo. No conocí más que trabajo. Nunca conocí lo que fue descansar. Solo trabajo. Todo el tiempo, desde la mañana hasta tarde en la noche. No sabes el tiempo que pasé. Siempre con frío y hambre. ¿Saben? No puedo imaginarme una vida así. Las atrocidades que vivieron personas como esta mujer en Estados Unidos bajo esclavitud. Y también en nuestro país, en Bolivia, durante el tiempo de la colonia. Realmente una vida de esclavitud durísima. Así era nuestra condición espiritual sin Cristo. Una vida de trabajar y trabajar duramente para cumplir un estándar imposible.
donde al intentar obedecer uno y otro mandamiento, no solo nos damos cuenta de que no podemos cumplirlos todos, sino que también el pecado, aprovechándose del mandamiento, produce en nosotros toda clase de deseos pecaminosos. En otras palabras, vivíamos atrapados en esclavitud y en temor. ¿Recuerdan cuál fue la reacción de Adán y Eva después de pecar, cuando escucharon que Dios se paseaba por el huerto? Ellos se ocultaron. Adán le dijo a Dios: te oí en el huerto y tuve miedo. Estoy seguro que ese miedo fue algo que ellos nunca antes habían sentido. Miedo que los lleve a querer ocultarse de Dios. Miedo que los lleve a querer tapar su desnudez. Ese miedo que los lleve a querer tapar su culpa usando sus propios recursos, que además eran totalmente inadecuados. Saben, hay familias donde la relación con el padre de familia es así, ¿no es cierto? Basada en el miedo, donde los hijos e hijas tienen terror de acercarse a hablarle a papá porque son incapaces de cumplir sus requisitos. Cuando era niño recuerdo que tenía unos amiguitos del barrio que cada que alguien levantaba la mano, ellos se cubrían, tenían ese reflejo. Los pobres vivían una situación de violencia de manos de su padre en su casa. Constantemente su padre los estaba golpeando. Más que hijos, ellos eran esclavos, atemorizados. Y esa es la condición humana sin Cristo. Esclavos, aterrorizados por un amo perverso, el pecado. Pero ahora, para los que estamos en Cristo, ya no vivimos agobiados, aterrorizados. Ya no vivimos agobiados por cargas que somos incapaces de llevar, sino que Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Este es Romanos 8:1. Ninguna condenación. ¿Por qué? ¿Por qué ninguna condenación para los que están en Cristo? Porque Jesús cumplió el requisito que nosotros no podíamos. Y Él entregó su vida en la cruz en nuestro lugar, recibiendo en sí mismo la ira de Dios que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. Entonces, al tener fe en Jesús, Dios puso en nosotros su Espíritu y nos adoptó como sus hijos e hijas. Nos libró de la esclavitud y del temor. Al adoptarnos como sus hijos, Papá Dios estiró su mano, pero no para azotarnos como el ejemplo de un amo perverso, sino para tomarnos afectuosamente en sus brazos y ponernos en una nueva posición de dignidad y aceptación por lo que Jesús hizo. Y nos dio su espíritu, el espíritu de adopción del que habla este versículo. A través de este espíritu podemos relacionarnos con Papá Dios de una manera diferente. Ya no necesitamos querer ganarnos su aceptación como sus hijos. A través en Jesús somos plenamente aceptados por Dios. Si creciste en un hogar donde sentías que tenías que ganarte la aceptación de tu padre, o si tal vez ahora vives en un hogar donde sientes que tienes que ganarte la aceptación de tu padre, Dios no es así. No tienes que ganarte su aceptación. No necesitamos pretender ser perfectos como sus hijos. La justicia de Jesús, el Hijo de Dios perfecto, se vuelve nuestra. No necesitamos temer cuando fallamos y pretender que en nuestras fuerzas podemos dejar de pecar, porque como sus hijos podemos confesar nuestros pecados y tener el perdón de los pecados, la restauración y reconciliación, porque Jesús llevó nuestro castigo en la cruz. Y Él será también quien vaya santificándonos y dándonos la victoria cada día sobre el pecado. Si creciste en un hogar donde cualquier equivocación representaba que dejabas de ser hijo, Dios no es así. Si ahora vives en un hogar así, donde a la mínima equivocación ya estás, chao, Dios no es así. Ya no necesitamos vivir confiando en nuestro propio esfuerzo, porque a través del Espíritu, Dios mismo nos guía, dice, a hacer morir las obras de la carne. El Espíritu nos guía y nos da fuerzas en la lucha con el pecado y nos da victoria. Realmente Papá Dios está cerca
nuestro. Somos libres de la esclavitud, libres del temor. Estamos experimentando esa cercanía con Dios a diario. Estamos descansando a diario en su plena aceptación, perdón y cercanía a través de Jesús. ¿O estamos viviendo todavía midiendo nuestro propio desempeño, como queriendo agradar a un Padre perfeccionista? ¿O estamos tal vez viviendo como si dependiera de nosotros que este Padre nos acepte? El mes pasado, en la última prédica que di todavía en los estudios de Primera de Pedro, les hice una confesión, no sé si muchos recuerdan, pero les confesé que yo tengo una voz interna que a veces viene a mi cabeza y me molesta. Una voz interna que a veces me dice: no sirves para nada, eres un inútil, eres de lo peor. Y les decía que esa voz de condenación que viene a veces a mi mente, viene cuando me equivoco o cuando peco. Tal vez muchos, si no todos, se identifican con la voz de este crítico interno. Cuando escuchamos esa voz a veces decimos: sí, realmente no sirvo para nada, tengo que hacer más para que Dios me acepte, tengo que ganarme la aceptación de Dios, voy a esforzarme más. Es ahí donde comenzamos a actuar nuevamente como esclavos, en esclavitud y en temor. Es ahí donde queremos comenzar a vivir basados en nuestro propio desempeño, pretendiendo ser perfectos, viviendo con una actitud interna de condenación. No prestemos atención a la voz de este crítico interno, sino más bien hablémonos a nosotros mismos con el Evangelio y digámonos: estoy en Cristo, para mí ya no hay condenación. Estoy en Cristo, soy libre del temor, libre de la esclavitud. Estoy en Cristo, soy un hijo de Dios. He recibido el espíritu de adopción. Estoy en Cristo, Papá Dios está cerca de mí. Soy plenamente aceptado, amado y perdonado por Él, gracias a lo que Jesús hizo por mí. Y aquí permítanme salirme un poquito del tema y hacer un pequeño paréntesis, dirigiéndome por un momento a todos nosotros que somos padres de familia. No criemos a nuestros hijos haciéndolos pensar que necesitan ser perfectos para que los amemos y aceptemos. No les demos a entender que nuestra aceptación depende de su desempeño. Sé que es una lucha, para mí es una lucha, estoy seguro que para muchos de ustedes también, porque al hacer esto no solo los estamos oprimiendo emocionalmente, sino que al hacer esto les estamos inculcando una imagen errada de lo que es un papá, y esto va a afectar la manera en la que ellos ven a Dios. Cuando sean adultos, van a ver a Dios de esa manera. Entonces, si somos papás que luchamos con el perfeccionismo, descansemos primeramente nosotros en la gracia de nuestro Papá Dios, que nos acepta gratuitamente a través de Jesús y no en base a nuestro propio desempeño. Y así demos de esta misma gracia a nuestros hijos e hijas. Bien, cerrando el paréntesis, ¿cuán cerca está Papá Dios de nosotros? Él está tan cerca de nosotros que somos libres del temor. Y además, Papá Dios está tan cerca de nosotros que clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15 que hemos leído decía, la segunda parte: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Por qué Pablo utiliza este término, esta palabra Abba? ¿Qué quiere comunicar? Notemos lo siguiente acerca de esta palabra, y presten atención un momentito, voy a poner una pequeña grabación. Papá. ¿Escuchan? Voy a poner una vez más. Papá. Esa es mi hija menor diciendo su primera palabra. La primera palabra de ella fue papá. Pero si han prestado atención a la forma en la que ella decía esta palabra, ¿no les parece similar el sonido de esta palabra con lo que leemos en Romanos 8:15, cuando leemos Abba?
Es muy similar, porque Abba, que por cierto no es una palabra en griego, sino que es una palabra de origen arameo, es aquella palabra con la que los niños pequeños se dirigían a sus padres. Así como mi hija pequeña cuando tenía 1 año y no podía decir Padre mío, sino que decía Papa, Baba. Eso es lo que significa Abba. Es esa palabra de intimidad y cercanía con la que un niño se dirige a su papá. Pensando en esto, permítanme por un momento ir muy atrás en la carta de Romanos, hasta el principio, hasta el capítulo 1. El versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Más adelante el verso 20 dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Más adelante el verso 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cómo describen estos versículos a Dios? Estos versículos de Romanos capítulo 1. Un Dios airado contra toda impiedad e injusticia, porque Él es un Dios justo y santo. Se describe a Dios en este capítulo como un Dios de eterno poder y deidad, el Dios creador, bendito por los siglos. Vemos a un Dios grande, poderoso, justo, santo, y todo esto es verdad. Él es nuestro gran Dios todopoderoso. Qué increíble que este gran Dios creador omnipotente nos adopta y ahora nosotros como sus hijos e hijas podemos llamarlo Abba. En toda intimidad, con el corazón de un niño que se acerca a su papá. ¿Y de dónde sacó esta idea Pablo? No salió de la nada. ¿Saben cómo oró Jesús la noche de su arresto? Él dijo, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Abba representa la manera íntima, cariñosa y cercana con la que Jesús se dirigía a su Padre. Y al haber sido adoptados, nosotros también podemos dirigirnos a Papá Dios de la misma manera. Por la fe en Jesús, somos sus hijos e hijas amados y amadas. Ahora notemos otra cosa más, dice clamamos Abba Padre. Clamar no es simplemente hablar de manera casual o decir algo. La idea de clamar involucra un grito, por ejemplo, un grito de dolor, como Jesús la noche de su arresto. Dice la palabra en Marcos 14:34, dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Lucas nos dice que estando Jesús en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre y en esa agonía Jesús clamó, Abba. ¿Qué nos quiere decir Romanos 8:15? Entonces, pues que cuando nosotros pasamos por el sufrimiento y el dolor, Papá Dios está cerca de nosotros. Y no solo en el sufrimiento, sino todos los días podemos acudir a Él. Abba, Padre. Abba, por favor, dame fuerzas. Abba, ayúdame. Abba, ayúdame a sobrellevar este sufrimiento. Abba, me siento débil. Dame fuerzas. Abba, esta enfermedad me está agobiando. Ayúdame. Pensando nuevamente en un niño pequeño. Cuando un niño se lastima, en medio de su llanto muchas veces solo atina a clamar papá y su papá lo sostendrá en sus brazos y con ese abrazo de papá le infundirá fuerzas para perseverar y le dará la ayuda oportuna. Hermanos y hermanas, no tenemos que aguantar el sufrimiento de manera estoica. Cuando éramos esclavos y vivíamos en el temor, nuestra realidad era otra, pero ahora somos hijas e hijos de Dios. Dios nos ha adoptado, hemos recibido el espíritu de adopción y ahora en la aflicción podemos clamar, Abba, y nuestro querido papá estará cerca para sostenernos. Dios no es un padre ausente y distante, Él está muy cerca. Saben, humanamente, en la medida en la que crecemos, vamos dependiendo cada vez menos de nuestros padres terrenales. Y está bien, es normal en nuestra vida como seres humanos,
Sin embargo, con Dios no debe ser así jamás. En nuestra relación con Papá Dios, nunca vamos a llegar a crecer tanto como para dejar de depender de Él. Con Papá Dios dependemos a diario. Preguntémonos entonces, ¿estoy acudiendo a diario a mi papá? ¿O estoy pretendiendo tal vez ya ser maduro y ya no necesito de Él? Eso no debe ser así. Saben, una de las noches en esta semana, tuve una mala noche, no dormí bien. Fue una semana cansadora, tenía un montón de trabajo que hacer y una de estas noches así, no dormí casi nada. Desperté a la mañana siguiente agotadísimo y me senté en mi escritorio para comenzar mi rutina laboral y oré. Y le dije, Señor, hoy necesito de tu gracia para trabajar porque me siento cansado, no tengo fuerzas. Linda oración, pero, hay un pero aquí. ¿Acaso solo necesito la gracia de Dios cuando duermo mal y cuando duermo bien puedo confiar en mis fuerzas? ¿Cómo es la cosa? ¿Acaso solo necesito la gracia de Dios cuando estoy cansado? No importa si esté cansado, si haya dormido bien o si haya dormido mal. Todos los días necesitamos de la gracia de Dios. Y es que a veces solo nos acercamos a Dios cuando estamos en problemas. No importa cuántos años hayamos sido cristianos, no importa si estamos sanos o enfermos, si estamos cansados o descansados. En nuestra relación con Papá Dios, seamos como niños que dependen para todo de su Abba, buscando su gracia y su ayuda a diario. Nunca dependamos de nuestras propias fuerzas. Y aquí hay un consejo práctico que quiero dar para hacer esto. No es una regla que esté pretendiendo imponer, es tan solo un consejo. Si les sirve, bien. En la semana, cuando estás a punto de comenzar tu jornada laboral, para poder comenzar consciente de que necesitas de la gracia de Dios, de la gracia de Papá Dios, antes de lanzarte a realizar tu trabajo, pausa unos minutos y ora a Dios. Medita unos minutos en una porción de la palabra. Pídele fuerzas y gracia y ayuda para ese día a Papá Dios. Ahora, al mediodía tienes tu descanso de almuerzo. Terminas tu descanso de almuerzo y antes de lanzarte nuevamente al ritmo laboral del día, haz nuevamente una pausa. Nuevamente ora. Nuevamente medita unos minutos en una porción de la palabra. Vuélvele a pedir fuerzas, vuélvele a pedir gracia y ayuda a Papá Dios. Y al terminar el día, acércate a Papá en agradecimiento por toda su gracia derramada sobre ti en ese día. Si les sirve este consejo, podría ser una buena manera de recordarnos que dependemos a diario y cada momento del día dependemos de la ayuda de Papá Dios. Rompamos las ideas erradas que tal vez inconscientemente hemos aprendido de Dios como si fuera un proveedor ausente. Él no es así. Acudamos a nuestro Papá a diario para todo. Entonces, resumiendo un poco de lo que hemos visto hoy, ¿cuán cerca está Papá Dios de nosotros? Él está tan cerca que somos libres del temor, libres de la esclavitud. Hemos sido adoptados como hijos, liberados de la esclavitud, con una nueva dignidad, una nueva identidad. Y Papá está tan cerca de nosotros que clamamos, Abba, Padre. Tenemos una íntima cercanía con Dios y podemos acudir a Él como niños, dependiendo de Él para todo. Y para terminar, ahora a través de Jesús tenemos cercanía con Dios Padre, pero todavía falta algo. ¿Saben qué es? Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos aguarda gloria, esa gloria futura, eso es lo que todavía falta, pero no tarda en llegar, ya está cerca. Ahora, en medio de los sufrimientos del tiempo presente, Papá nos ayuda,
Pero llegará un día de gloria cuando el sufrimiento se acabe y estemos con Papá Dios cara a cara. Como habla Apocalipsis capítulo 21, finalmente Dios estará en medio nuestro. Podremos verlo y sentirlo de una manera en la que nunca lo habíamos hecho antes. Allí ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y Papá enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere, es decir, aquel que persevere hasta el final, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Perseveremos pacientemente entonces, como hijos e hijas de Dios, mientras vamos camino a Papá, a esa gloria futura, recordando que Él ahora está muy cerca nuestro. Vamos a terminar aquí orando. Papá Dios, te damos gracias. Gracias porque estás cerca nuestro y no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, sino por Cristo y por lo que Él hizo. Gracias que por la obra de Jesús tenemos plena aceptación, perdón de los pecados. Gracias que nos has adoptado y somos libres de la esclavitud, libres del temor. Gracias que estás tan cerca que podemos clamar, Abba, Padre. Ayúdanos a confiar y depender de ti a diario, Señor. Cada día, en cada momento de nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.